No ocurrió en una cumbre internacional, no ocurrió en una guerra, no ocurrió frente a cámaras, no ocurrió en silencio. Mientras el mundo observaba conflictos visibles, Estados Unidos empezó a perder algo mucho más peligroso que territorio o prestigio. Empezó a perder previsibilidad, y cuando una potencia deja de ser predecible ya de cierta medida, durante décadas, Washington construyó su poder sobre una premisa simple. Todos sabían cómo iba a reaccionar Estados Unidos. Sanciones, presión financiera, intimidación diplomática, castigo comercial. El orden era brutal, pero estable. Ese orden se rompió, y se rompió porque ya no funciona igual sobre países que tienen alternativas reales. México entendió algo que a Estados Unidos se le escapó. El poder del siglo XXI no está en la amenaza directa, está en la capacidad de dejar de necesitar. Cuando un país deja de necesitar permiso, el sistema entero entra en crisis. Eso es lo que estamos presenciando. Estados Unidos sigue hablando como imperio, pero ya no puede actuar como uno, sin pagarlo internamente. Cada amenaza genera inflación. Cada sanción encarece precios, cada castigo rebota en su propia población. Esa es la señal, inequívoca, del declive funcional. No es ideológico, es estructural. Durante más de medio siglo, la economía estadounidense dependió de cadenas largas, de energía barata externa, de recursos importados, y de la obediencia automática de sus vecinos. Ese modelo funcionó mientras nadie se atrevía a modificarlo. México lo modificó, no con confrontación directa, no con discursos incendiarios, con hechos consumados. Reordenó su producción, reorganizó su logística, fortaleció su infraestructura, diversificó alianzas, blindó sectores estratégicos, todo mientras Washington miraba hacia otro lado, confiado en que nada cambiaría. Ese exceso de confianza siempre precede a la caída. Lo que más desconcierta a la Casa Blanca no es la magnitud del cambio, sino su velocidad silenciosa. No hubo un punto de ruptura claro, no hubo un anuncio espectacular. Cuando quisieron reaccionar, el sistema ya estaba funcionando de otra manera, y eso es letal para cualquier hegemonía, porque las hegemonías necesitan tiempo para reaccionar, necesitan anticipación, necesitan control narrativo. Cuando el cambio ocurre sin aviso, el poder queda expuesto. Aquí aparece el factor que nadie quiere discutir públicamente. El miedo, no el miedo popular, sino el miedo de las élites. El miedo a perder el control de los flujos que sostienen su riqueza. El miedo a que otros países aprendan el mismo camino. El miedo a que la obediencia deje de ser automática. Ese miedo explica la agresividad creciente, explica los discursos erráticos, explica las amenazas sin estrategia. Cuando el poder se vuelve reactivo, ya no lidera. Estados Unidos hoy reacciona. México hoy ejecuta. Esa diferencia define el nuevo equilibrio. Pero esta historia no es una celebración automática. El poder no desaparece, se redistribuye. Y cuando se redistribuye, aparecen nuevas responsabilidades. México enfrenta ahora un desafío histórico: convertir autonomía en bienestar real o repetir el patrón de concentración. La diferencia entre soberanía y dominación es política interna. Nada garantiza el resultado. Lo único garantizado es que el tablero ya cambió, y cuando el tablero cambia, quienes se aferran a las reglas viejas terminan jugando solos. Esto no es el fin de Estados Unidos, es el fin de su control incuestionado. Y ese tipo de finales nunca son ruidosos, son incómodos en lentos, en irreversibles. Ese carácter incómodo, lento e irreversible, es lo que más perturba a las élites que crecieron, creyendo que el control era permanente. Porque no hay un enemigo claro al que señalar, no hay un evento puntual al que culpar. Solo hay una sucesión de decisiones racionales que, juntas, cambian el sistema. Estados Unidos no perdió poder en una batalla. Lo fue cediendo en rutinas de consumo energético insostenible, rutinas de deslocalización industrial sin retorno, rutinas financieras basadas en deuda infinita. Durante años, esas rutinas parecían inofensivas porque los costos se externalizaban, se trasladaban a otros países, a otras generaciones, a otros territorios. Pero cuando el mundo empieza a cerrar esas válvulas, el costo vuelve a casa. Ahí comienza la incomodidad real. México, en contraste, dejó de actuar por inercia, y eso, en geopolítica,
es un acto profundamente disruptivo, porque la inercia es el mayor aliado del poder establecido. Mientras todos sigan haciendo lo de siempre, el centro no necesita moverse. Pero cuando alguien se detiene, observa y decide otra cosa, la geometría del poder se altera. Lo que desconcierta a Washington no es solo que México tenga más margen, es que ese margen se haya construido sin confrontación abierta, sin dar excusas claras para una represalia directa, sin el guión clásico que permitía justificar castigos. No hay provocación evidente, no hay ruptura formal, no hay desafío explícito. Solo hay autonomía práctica, y contra eso, el poder tradicional tiene pocas herramientas. Por eso la reacción se vuelve errática. Un día se habla de cooperación, al siguiente se amenaza con revisar acuerdos, luego se apela a la seguridad nacional, después se intenta suavizar el tono. Esa oscilación es el síntoma de un centro que ya no puede imponer una sola línea. Cuando el poder es sólido, es coherente, cuando es frágil, se contradice. Trump encarna esa contradicción de forma casi caricaturesca, pero no es el origen del problema, es su amplificador, su reacción visceral, su tono furioso, su incapacidad para procesar la pérdida de control simbólico, hacen visible algo que llevaba tiempo gestándose, la pérdida de autoridad psicológica. Durante décadas, bastaba con la amenaza implícita de Washington para disciplinar decisiones ajenas. Hoy, esa amenaza se encuentra con algo nuevo, en indiferencia estratégica. No desafío, no provocación, simplemente cálculo, y el cálculo vence al grito. Mientras tanto, los mercados leen lo que los discursos intentan ocultar, ajustan expectativas, redefinen riesgos, revaloran posiciones. Cuando el capital empieza a tratar a un país como autónomo, deja de verlo como apéndice. Eso ya está ocurriendo. Inversiones que antes asumían obediencia automática, ahora incorporan escenarios de decisión soberana. Contratos que antes daban por sentada la alineación, ahora incluyen cláusulas de contingencia. Algoritmos que operaban con supuestos rígidos empiezan a fallar. El sistema no colapsa, se recalibra, y cada recalibración reduce un poco más el antiguo centro. Aquí aparece una paradoja crucial. Estados Unidos todavía tiene poder suficiente para causar daño, pero cada vez menos capacidad para usarlo sin dañarse a sí mismo. Ese equilibrio inestable es típico de los momentos de transición histórica. No hay caída súbita, pero tampoco retorno cómodo. México, por su parte, enfrenta el riesgo opuesto: confundir margen de maniobra con invulnerabilidad. Ningún país es invulnerable. La historia demuestra que los momentos de ascenso también son momentos de prueba. La diferencia, la marca, la gestión, gestionar autonomía sin caer en arrogancia, gestionar poder sin convertirlo en dominación, gestionar transición sin reproducir dependencias internas. Ese es el desafío real que comienza ahora, porque la verdadera medida de un cambio histórico no es quién pierde influencia, sino quién gana capacidad de decidir mejor. Y esa capacidad no se demuestra con discursos, sino con resultados sostenidos. El mundo observa, no con admiración inmediata, sino con atención silenciosa. Porque cuando un país demuestra que puede reorganizar su relación con el poder dominante sin colapsar, otros toman nota, no para imitar mecánicamente, sino para adaptar. Así es como los sistemas cambian, no por contagio ideológico, por aprendizaje práctico. Y en ese aprendizaje, el viejo centro deja de ser referencia única. Eso no convierte al nuevo actor en imperio, lo convierte en ejemplo funcional. Y para un sistema basado en la obediencia, los ejemplos son más peligrosos que los enemigos declarados. Ese es el punto exacto en el que nos encontramos. Esa lección histórica empieza a tomar forma cuando se observa cómo reaccionan las sociedades y no solo los gobiernos. Porque el poder no se sostiene únicamente desde arriba. Se sostiene cuando abajo se acepta como natural. Y eso también está cambiando. Durante generaciones, en Estados Unidos se asumió que la estabilidad material era un derecho adquirido. Comida accesible, energía constante, consumo garantizado, no como privilegio histórico, sino como normalidad. Esa normalidad estaba financiada por estructuras invisibles que ahora comienzan a fallar. Cuando esas estructuras se debilitan, la percepción social cambia. La gente no habla de hegemonía ni de geopolítica, habla de precios, habla de incertidumbre, habla de por qué cada año todo cuesta más y por qué las promesas
ya no se cumplen. Ese malestar no siempre tiene nombre, pero tiene memoria. Y la memoria colectiva es peligrosa para cualquier poder que basa su legitimidad en la continuidad. México, desde fuera, observa ese proceso con cautela. Sabe que un vecino inestable no es una ventaja automática, pero también sabe que la dependencia ya no es unilateral. Esa conciencia modifica el tono, la postura y el margen de negociación. Ya no se trata de pedir, se trata de acordar. En ese cambio semántico es profundo, porque durante décadas la relación se estructuró como centro y periferia. Ahora empieza a parecerse más a una relación entre actores que, aunque desiguales, tienen capacidad de daño mutuo. Y cuando existe daño mutuo, aparece la necesidad de respeto, no por ética, por conveniencia. Eso redefine la diplomacia real. Mientras tanto, la figura de Trump funciona como catalizador emocional de este momento. No porque sea único, sino porque hace visible lo que otros intentan ocultar. Su furia no es solo personal, es simbólica. Representa la frustración de una élite que no reconoce el mundo que ayudó a crear. Trump grita porque el sistema ya no responde a su voz. Y cuando la voz deja de ordenar, el grito aparece. Ese patrón se ha repetido a lo largo de la historia. En Roma, en Londres, en París, en Moscú. Siempre hay un momento en que el poder descubre que ya no basta con recordar quién fue. Tiene que lidiar con quién es ahora. Estados Unidos está en ese punto. No derrotado, no colapsado aún, pero cuestionado. Y el cuestionamiento es más corrosivo que la confrontación directa, porque obliga a explicarse, a justificarse, a convencer. Cosas que los imperios no saben hacer bien cuando están acostumbrados a mandar. México, por primera vez en mucho tiempo, no necesita convencer a nadie de su obediencia. Solo necesita demostrar funcionalidad. Y eso es exactamente lo que está haciendo funcionar, producir, sostener, cumplir en esa normalidad. Operativa es el arma más poderosa en un mundo saturado de discursos. No hay épica, no hay propaganda, hay resultados. Y los resultados construyen legitimidad, sin necesidad de imponerla. Este es el tipo de cambio que rara vez se revierte, porque no depende de un líder, ni de un tratado, ni de una coyuntura. Depende de hábitos nuevos, de expectativas nuevas y de relaciones reconfiguradas. Cuando una sociedad se acostumbra a decidir por sí misma, no vuelve atrás fácilmente. Cuando un vecino se acostumbra a negociar, no vuelve a imponer sin pagar costos. Eso es lo que está quedando claro. No estamos viendo el nacimiento de un nuevo imperio. Estamos viendo algo más sutil y más duradero. El desgaste del miedo como herramienta central de gobierno. Y cuando el miedo deja de funcionar, el poder tiene que reinventarse o resignarse. Ese es el punto exacto en el que se encuentra el sistema que conocimos durante el último siglo. No al final de la historia, pero sí al final de una forma de control. Y esa diferencia lo cambia todo. Ese final de una forma de control no llega acompañado de una nueva forma claramente definida. Llega como un vacío incómodo, un espacio donde las viejas certezas ya no sirven, pero las nuevas aún no se consolidan. Y es en ese espacio donde se cometen los errores más costosos. Estados Unidos enfrenta ahora un dilema que no puede resolver con fuerza. Si presiona demasiado, acelera la pérdida de influencia. Si no presiona, normaliza la autonomía de quienes antes obedecían. Ambas opciones implican aceptar que el mundo ya no gira alrededor de un solo centro. Ese reconocimiento es psicológicamente devastador para una potencia acostumbrada a definir las reglas. Por eso el discurso se vuelve errático. Un día se habla de cooperación estratégica. Al siguiente, se revive el lenguaje de la amenaza. Luego se invoca la seguridad nacional. Después se intenta volver a la diplomacia. No es estrategia, es desconcierto. Cuando el poder sabe a dónde va, actúa con calma. Cuando no lo sabe, reacciona. México, mientras tanto, opera desde otro registro. No necesita anunciar su autonomía. La ejerce. No necesita confrontar. Cumple. No necesita demostrar fuerza. La vuelve innecesaria. Ese contraste es lo que desarma el viejo esquema, porque el poder tradicional espera resistencia abierta para justificar castigo, espera desafío explícito para movilizar aliados, espera ruido pero se encuentra con silencio operativo, con decisiones técnicas, con continuidad administrativa. Eso es casi imposible de atacar sin quedar expuesto.
Aquí aparece una verdad incómoda que rara vez se dice en voz alta. El mayor error de los imperios no es la arrogancia, es la pereza intelectual, la creencia de que el mundo seguirá funcionando como siempre, porque siempre lo hizo. México apostó a lo contrario, apostó a que el mundo cambiaría, y que quien se adaptara, primero tendría ventaja. No apostó a la confrontación directa, sino a la irrelevancia gradual de la amenaza. Esa apuesta empieza a rendir frutos, no en aplausos, no en titulares heroicos en margen de decisión. Y el margen de decisión es el activo más valioso en tiempos de incertidumbre. El futuro inmediato no será estable. Habrá tensiones, ajustes, errores. Habrá intentos de recuperar control por vías indirectas. Habrá presiones internas y externas. Nada de eso desaparece de un día para otro. Pero hay algo que ya no volverá: la obediencia automática. Una vez que un actor demuestra que puede actuar sin pedir permiso y sobrevivir, el hechizo se rompe, otros miran, otros aprenden, otros ensayan. Así es como los sistemas se transforman de verdad. No por una gran ruptura visible, sino por una serie de decisiones que juntas vuelven obsoleta la amenaza. Ese es el momento histórico que estamos atravesando, no el fin de un país, no el triunfo absoluto de otro, sino el cierre silencioso de una era donde el miedo bastaba para gobernar. Y cuando el miedo deja de gobernar, el poder tiene que cambiar de forma. Algunos lo logran, otros no. La historia, como siempre, se encargará del resto. Ese cambio de forma del poder no ocurre en un vacío. Ocurre mientras las sociedades intentan adaptarse a una realidad que ya no ofrece promesas simples. Durante mucho tiempo, el orden funcionó porque ofrecía una ilusión de estabilidad. No importaba quién decidiera, mientras la vida cotidiana pareciera predecible. Esa ilusión se está desvaneciendo. En Estados Unidos, la sensación de control se fragmenta en lo cotidiano. No se percibe como una derrota geopolítica, sino como una suma de incomodidades, precios que no bajan, infraestructuras que fallan, trabajos que ya no regresan, discursos que prometen volver a un pasado que no existe. Ese es el síntoma clásico de una transición mal asimilada. La política responde con nostalgia porque no tiene un proyecto nuevo claro. Promete restaurar lo que fue en lugar de explicar lo que viene. Y cuando la política promete lo imposible, la frustración se acumula. México observa esa tensión con una mezcla de prudencia y cálculo. No necesita provocar, no necesita celebrar. Entiende que un vecino en crisis es impredecible y que la estabilidad propia depende, en parte, de no empujar más de lo necesario. Esa madurez estratégica es nueva. Durante décadas, la relación estuvo marcada por asimetrías tan profundas que no había espacio para la cautela. Hoy, la cautela es posible porque el margen existe. Y cuando existe margen, existe diplomacia o geao. La diplomacia del siglo XXI no se basa en gestos simbólicos. Se basa en interdependencias bien administradas, en saber hasta dónde tensar y cuándo aflojar, en entender que la fuerza ya no garantiza obediencia, pero la funcionalidad sí garantiza relevancia. Ese aprendizaje no se enseña en manuales militares ni en discursos patrióticos. Se aprende gestionando sistemas complejos. Por eso el cambio es tan difícil de revertir. No depende de un líder carismático ni de una coyuntura puntual. Depende de hábitos nuevos, de expectativas nuevas, de actores que empiezan a operar con otras referencias. Cuando las empresas, las instituciones y las sociedades se acostumbran a una nueva normalidad, el retorno se vuelve costoso. No imposible en teoría, pero inviable en la práctica. Ahí es donde se consolida el punto de no retorno. Estados Unidos todavía puede influir, negociar, presionar en ciertos ámbitos, pero ya no puede asumir que su voluntad será la base automática de las decisiones ajenas. Tiene que persuadir, tiene que coordinar, tiene que aceptar límites. Aceptar límites es el paso más difícil para cualquier potencia. No porque los límites sean nuevos, sino porque antes no importaban. México, en cambio, entra en una fase distinta de responsabilidad histórica. Ya no puede definirse solo por lo que resiste, sino por lo que construye. La autonomía no es un destino, es una tarea permanente. Requiere instituciones sólidas, decisiones consistentes y una lectura honesta de sus propias vulnerabilidades. Nada de eso está garantizado, pero la diferencia es que ahora
existe la posibilidad de elegir. Esa posibilidad por sí sola altera el equilibrio regional. El resto del continente observa con atención, no con euforia, sino con interés práctico, porque en un mundo donde las opciones se amplían, la obediencia deja de ser la única salida. Eso no crea automáticamente justicia ni prosperidad, pero crea espacio. Y el espacio es condición necesaria para cualquier transformación real. Ese es el legado inmediato de este momento. No un nuevo orden claramente definido, no una victoria definitiva, sino la apertura de un escenario donde el control ya no es incuestionable y donde las decisiones vuelven a tener consecuencias compartidas. La historia no se acelera, y ese desplazamiento, una vez iniciado, rara vez se detiene.